Buenas noches, Héctor Aguilar Camín. ¿Cómo estás, Leo? Javier Tello, buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Valeria Moy. Valeria, gracias por venir. Hola, buenas noches. Y vamos a comenzar el día de hoy con la propuesta de reforma electoral que está sobre la mesa. Es Morena, el partido mayoritario, el que está poniendo las ideas. Por ahí está la propuesta de desaparecer los organismos públicos locales electorales, los llamados OPLES, para que sea únicamente el Instituto Nacional Electoral que organice todos los comicios del país. Está también la propuesta de reducir e incluso eliminar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para hacerlo un órgano más ejecutivo que político. Desde luego están todas las propuestas de reducir también el financiamiento de los partidos políticos. Hay muchas ideas sobre la mesa y vale la pena empezar a debatirlas, entre otras cosas porque los propios consejeros del INE han sido bastante críticos de las propuestas que están sobre la mesa, de un sistema electoral que, como dijo Benito Nasif el otro día que estuvo sentado aquí, con este sistema electoral, donde han convivido Héctor, Javier, Valeria, donde han convivido el INE y los OPLES, ha sido el sistema que ha permitido más alternancias en la historia de México. Si vemos en los últimos 3 años, ha sido el periodo con mayor alternancia a nivel federal, estatal y municipal. Entonces, decía Benito Nasif, ¿alguna virtud tendrá este sistema, Héctor? Bueno, yo creo que la gente de Morena es la que menos calidad moral histórica tiene para plantearse una reforma electoral. ¡Boom! Porque ¡Hombre, es la fuerza que sistemáticamente, desde el principio de la transición democrática mexicana, se portó deslealmente frente a los resultados. Nunca han aceptado una derrota les resulte creíble. Segundo, naturalmente que se pueden arreglar muchísimas cosas, pero el problema fundamental de este sistema electoral y de su complejidad y de su costo es que es hijo de la desconfianza. Y el desconfiado número uno de todo esto ha sido López Obrador, antes el PRD y ahora Morena. El verdadero problema de las elecciones no es cómo las mides ni cómo las cuentas, eso está bastante bien resuelto. El verdadero problema de las elecciones es la corrupción y la enorme cantidad de dinero ilegal que todos los contendientes meten. Sí. Entonces lo que necesitas es una reforma más bien fiscal respecto de, o financiera, o respecto de cómo se mueven los dineros. Eso sí que es un verdadero escándalo. Pero a lo mejor no necesitas una gran reforma para arreglar eso. A lo mejor bastaría con que establecieras que el voto es obligatorio. Sí, la propuesta de Luis Carlos Ugalde. De manera que salga tan caro movilizar los votos mediante dinero ilegal, pues que no tenga sentido, que sea simplemente incosteable. De manera que yo creo 2 cosas. Estos señores están en una situación de demagogia cuya veracidad ellos no han ganado en su conducta como participantes, han sido siempre los participantes desleales de la justa. Y en segundo lugar, creo que están caminando al lugar equivocado. Lo que hay que corregir es el tema del dinero ilegal, no el tema de si está bien o mal medida la elección. Habría que agregar aquí que siempre ha habido reformas electorales después de las elecciones, pero como que había una tradición que eran los partidos minoritarios los que habían perdido, los que ponían sobre la mesa las propuestas, Javier. En este caso es el partido mayoritario el ganador el que lo está proponiendo, ante una oposición dividida y fragmentada, ¿no? Sí, aunque yo creo que siempre ha habido quejas de todos. Esta idea de que esta, a diferencia de todas las demás, la propone el gobierno y no la oposición. Hombre, todos los partidos siempre han tenido quejas y sus quejas son en función de cómo les va. Y todos además siempre han tenido un cierto idealismo y todos han tenido sus grandes ideas de cómo mejorar el sistema. Es decir, a mí no me convence del todo destacar esta reforma de todas las otras porque esta es distinta, creo que son muy similares, provocadas por la desconfianza, provocadas por un cierto idealismo de todos los partidos,
provocadas por el cinismo de todos los partidos. Me cuesta trabajo empezar a decir quién es más malo en la lista de nuestros partidos y su relación con la autoridad y la forma en que han jugado el juego electoral. Como en todas las reformas, pues hay cosas que a mí sí me gustan y hay cosas que no me gustan. Y no veo por qué hay que adoptar, ni en esta reforma ni en las pasadas, una actitud de todo está mal o todo está bien. Me pasó lo mismo en las pasadas. En las pasadas había cosas que sí me gustaban y había cosas que no me gustaban. En todas, es normal. En este caso hay una larga lista que además no queda claro cuál es la reforma propuesta. Pusieron sobre la mesa un chorro de cosas. Algunas de ellas tienen que ver con el tema del dinero y las elecciones y tienen que ver, según yo, el principal argumento detrás de esa propuesta tiene que ver con el tema de la corrupción. Estoy hablando en particular del tema de reducir un 50% el financiamiento a los partidos. Que quién sabe si eso lo solucionaría, ¿no? O agudizaría el tema de la entrada de dineros privados en efectivo a las campañas. Podemos discutirlo, ¿no? El tema, y siento que muchos de esta larga lista son viejos temas, o sea, no es que están proponiendo algo nuevo. El tema de la centralización está, según yo, desde los 90. Sí. Estuvo en 2014, correcto, se llegó a una solución intermedia. Son viejos temas y viejos debates, que si el tema es un tema meramente técnico, si tiene un componente político, etcétera, etcétera. Es decir, seguimos hablando de todo esto como hemos estado hablando durante mucho tiempo. Yo no veo esta enorme diferencia de este momento a otros. Y termino nada más esta intervención con una cita de Woldenberg que a mí me gusta, de José Woldenberg. Soy de la idea de que hay que ir abandonando paulatinamente aspectos puntuales, como ocurre, por ejemplo, hablando del sistema electoral, como ocurre, por ejemplo, en el ámbito de las misceláneas fiscales en materia hacendaria. Quizá haya que hacerse a la idea de que en materia de fiscalización las reformas electorales sean una especie de reformas permanentes. Yo no tengo problemas con que periódicamente se hagan estas reformas. Obviamente, prefiero que se hagan bien, que se hagan con una visión de largo plazo. Claro, ¿no? Pero esta idea de que nunca hay que tocar ya el sistema, pues tampoco, ¿no? No. Valeria. A ver, yo lo que veo en esto es que, como en tantos otros ámbitos del gobierno actual, se usa la bandera de la austeridad. Y a mí eso es lo que ya empieza como a molestarme, ¿no? De repente dicen, como había mucha corrupción en el sector salud, entonces paramos las licitaciones, paramos todo, y entonces metemos unos criterios de austeridad y entonces empiezas a revolver corrupción con austeridad y vamos a acabar con unos resultados terribles. Me parece que esta reforma, coincido con Javier, a mí no me importa que se hagan reformas porque además creo que no va a haber un sistema electoral perfecto nunca, ¿no? O sea, por más que le hagamos y le quitemos, creo que jamás va a existir. Ahora, el tema bajo el cual se está proponiendo, y así lo plantea, ¿no? Se ponen reforma en materia de austeridad republicana y austeridad electoral. Por un lado, la austeridad, que esta es la parte que yo no entiendo. Hoy en día los soples vienen financiados de recursos del Estado, que corresponden al Estado. Lo que plantean es que ahora esos soples desaparezcan y que las elecciones las organice el INE. Y entonces, ¿de dónde va a sacar recursos el INE? Porque al INE también le recortaron los recursos. Entonces, el INE no tiene la capacidad, así lo ha dicho ya. Eso es lo que dice el INE. O sea, simplemente tienen 12,000 empleados. Eso es lo que dice el INE. Yo estoy citando lo que dice el INE, que no tiene la capacidad de operar simultáneamente una elección federal y elecciones estatales. No lo sé, pero entonces esos recursos estatales se pasarían al INE y entonces se federalizan. El tema de recursos es lo que no entiendo. ¿En dónde está la austeridad? Desde luego está la austeridad en la disminución de recursos a los partidos políticos, que creo que es algo que a todos nos gustaría que sucediera porque de alguna forma nos indigna la cantidad de dinero que se le da a los partidos. Sin embargo, reducir los recursos que se le dan a los partidos, y como dijo Javier, lo podemos discutir, yo creo que en lo único que va a derivar es en la búsqueda de recursos por otro lado, lo cual va a abrir la puerta no solo a no disminuir la corrupción, sino a que la corrupción crezca todavía más porque se va a mover en efectivo de tal forma que no pueda dejar huellas de auditoría. A ver, lo que es indudable es que nuestro sistema electoral es de los más caros del mundo. Ahora, es caro, Héctor, por lo que tú decías, es doblemente caro. Por la desconfianza, o sea, proceso tras proceso tiene que ser revisado y seguimos votando como en el siglo XIX con papel y crayón, ¿no? Por la desconfianza. Es doblemente caro. Sí. Por el dinero oficial y por el dinero ilegal. Totalmente. Cuesta 2 veces aquí. Y no hay manera de que se controle ese dinero ilegal, fundamentalmente por
el cinismo y la corrupción de los partidos. Yo no creo en el idealismo de los partidos políticos. Yo no creo. No existe. No creo una palabra. Lo único que creo es que ellos hacen la ley hoy y están pensando inmediatamente mañana cómo la van a violar para ganar las elecciones. Yo no creo en ese idealismo. Y no creo en la buena voluntad de esta reforma que plantea Morena. Esta reforma lo que trae atrás, aparte del mismo vicio de origen, de que la austeridad se mezcla con la corrupción, y no entendiendo bien una cosa separada de la otra. Aquí también lo que hay es un intento de captura de poder, que eso es sistemático en este nuevo gobierno. Lo que ellos están diciendo, cuenta la austeridad, es que les van a recortar a los partidos la mitad de los recursos. Cuando eso suceda, ¿cuál es el partido que va a tener más del doble que prácticamente todos los demás? Morena. ¿En qué van a quedar los ingresos legales de los otros partidos? En pesos y centavitos. Los van a desbaratar financieramente y esa es la intención de esta cosa a cuenta de la austeridad. ¿Por qué quiere achicar el INE? Para controlarlo. Ahorita que tienen los votos en la Cámara de Diputados, que es la Cámara que va a nombrar a los consejeros, lo quiere para controlarlo. Y esas son las razones de esta reforma. Javier. Bueno, yo siempre creo que no comparto del todo los argumentos de Héctor. Lo digo un poco bruscamente para que se entienda, ¿no? Sí. Creo que ha habido una intención de recortar los recursos que van a los partidos. No es algo de este gobierno, es algo que inventó el gobierno. Pero siempre van al alza, ¿eh? Claro, es una queja permanente y es escandaloso. Si recordamos la razón por la cual reciben tanto dinero, que alguna vez la ley, creo que en Nexos, y creo que un artículo de Luis Carlos Ugalde, tiene que ver con que Zedillo, cuando decide separar al PRI del gobierno, le pregunta al PRI cuánto necesitan y le dan una cifra. ¿Sí? 1.000 millones de pesos. 1.000 millones. Me acuerdo perfecto. ¿Cómo la justifican? De aquel entonces, ¿eh? Probablemente nunca la justificaron, pero Zedillo con toda razón y bien por Zedillo quería ya separar eso y dijo, ok, ahí te van. Ahora, había que darle a la oposición el monto correspondiente. Montos absurdos, absurdamente altos. Que no el PAN lo devolvió el primer año. Que no se explican por el costo de las elecciones. Sí. Primer punto. Segundo punto, más adelante les dan publicidad gratis. Lo que más cuesta a cualquier partido al hacer una campaña en cualquier democracia es la publicidad. Se las dan gratis. Y en vez de reducir un monto equivalente a todos los partidos, porque ya la publicidad iba a ser gratis, les dan todavía más dinero. Sí. Es decir, no hay manera de justificar esa cantidad de dinero que les dan a los partidos. El pensar que eso le da en la torre a la oposición, yo creo que no. Yo creo que la oposición va a seguir teniendo más que suficiente dinero para ganar una elección, si hacen las cosas bien. Ahora, lo que ya no va a haber es tanto dinero para empezar a gastar a lo loco, para pagar sobreprecios. Eso sí ya no. Entonces vas a tener que escoger como partido. ¿Me lo meto a la bolsa o lo invierto en algo que vale la pena? En una de esas se lo meten a la bolsa y buscan dinero por debajo de la mesa y también se lo meten a la bolsa. Pero eso hará que pierdan elecciones. ¿Y se harán más chiquitos? Sí. Yo creo que sí. A ver. Ahorita vas. Perdón. Valeria. No, a ver. Yo creo que el tema monetario, vamos a terminar. Yo creo que sí se necesita reducir el dinero de los partidos, definitivamente. Creo que necesitamos disminuir el costo del aparato electoral, pero creo que esta reforma no necesariamente lo va a lograr, ¿no? Ahora, ¿cuál es la reforma correcta? Tampoco lo sé, porque tiene que haber un tema fiscal, un tema de fiscalización que sea mucho más directo y mucho más estricto. ¿Va a suceder eso? Sinceramente no creo que vaya a suceder eso. Cuando además, a mí lo que me preocupa, y esto no es novedad de esta administración para todos los que empiecen a gritar, ¿dónde estabas tú cuando? Sí estaba, ¿no? Es que se hace política desde el gobierno mediante la entrega de los programas sociales. Eso, y mientras más los entregues en efectivo, y mientras más los entregues con una tarjetita, con el logo, pues entonces ahí estás haciendo propaganda electoral. Oye, no es exclusivo de esta administración, me queda clarísimo. Imagínate que en las épocas del PRI, que los activistas del PRI hubieran sido los que hubieran levantado los padrones de los programas sociales.
¿Qué hubiera dicho Los la siervos, oposición? los servidores, Bueno, ¿no? pues son morenistas, es Morena Bueno, el que pues- está levantando el padrón de los programas Pero sociales. eso, nadie Y ya habla de parece- eso en el tema electoral. Y ya parece, ¿no? ya se ha normalizado. Esto antes hubiera sido un escandalazo. Sí, y eso obviamente no está en el tema electoral cuando es electoral, Pues sí. pero nadie habla Eso, de esto bueno. dentro de la parte Ahora, electoral. de todo me preocupa lo que tú dices, Héctor, que es si hemos construido un sistema electoral, quieras o no, con muchos huecos, con muy caro, etcétera, pero un sistema electoral que ha permitido la alternancia, que ha permitido la democratización del país. Lo que no es, debemos ir hacia atrás, hacia una regresión. No sé si donde- la alternancia es una de las bendiciones de la democracia, por lo menos en el caso mexicano. pero ha muy funcionado el escéptico. sistema, ¿no? A ver, hay dos lados en el, Sí. en el edificio, digamos, electoral mexicano. El proceso de registro, control de los votantes, recepción de los votos, conteo de los votos y expedición de los resultados es impecable. Si es caro o no es caro, eso no lo sé. Es impecable. Y se hace además con una movilización ciudadana Sí. sin paralelo, extraordinaria. Y sí es caro, ¿eh? Yo te lo puedo decir. Muy bien. Sí es caro. Ahí no está el problema. Sí. ¿Por qué quieren meterle la mano al lugar en donde no está el problema? El problema está en el dinero ilegal. El problema está en que uno de los grandes consecuencias no buscadas de nuestra democracia fue que corrompió la vida política, la democracia mexicana. Sí. Y el incidente ese es muy notable, porque ahí, cuando hubo el primer reparto para los otros partidos con relación a los 1,000 millones del PRI, creo que al PAN le tocaron como 274 millones de pesos. Y se fueron para atrás. Sí, lo Castillo mismo, Peraza, que al PRD. Sí. Y ahí tuvieron un momento de idealismo. Ahí sí. Los dos, el PAN y el PRD, porque el PAN devolvió. Sí. Vuelve a regresar. Sí. Y el PRD dijo que iba a hacer libros de texto. Sí. Bueno, al año siguiente no se volvió a oír hablar Nadie quiere ni de los regresar. libros ni de la devolución. Se acabó el idealismo. ¿Qué hizo el presidente Fox con las bancadas para poderlas gobernar? Lana. Les regaló dinero, las corrompió y volvió todo el proceso político democrático una negociación de dinero. Y porque había mucho dinero, había mucha importancia en ganar las elecciones. Y como solo podías ganar las elecciones, como las había ganado el PRI, metiéndole dinero a un montón de activistas, a un montón de los operadores famosos, Sí. que otra cosa es que no sean efectivos, llegaron a ser efectivos, pero era realmente el día de la elección una cantidad de dinero gigantesca. Creo que crece un punto el dinero en efectivo de circulante en Del Banco de México México. cuando hay elecciones federales. Bueno, es una catarata de dinero. Esa es la que no han controlado. No solo eso, sino que le han agregado dinero legal ahora por parte de los estados a los candidatos. Sí. Nadan en ríos de dinero. ¿Y eso qué hace? Eso termina, ¿sabes con qué? Termina con la militancia voluntaria. Todo dentro de los partidos es mercenario. Todo es pagado. Los medios, los activistas, los encuestadores, todo. No hay Idealismo. voluntarios, no hay militancia. Y te lleva al extremo, Todo es claro. una estructura mercenaria. Y así es. Y hay que decirlo con claridad. Porque si no vamos a seguir pajareándole por los alrededores de cómo se arregla. Se arregla por el dinero. Arreglan el dinero y se va a arreglar lo demás. Y te lleva a los extremos mercenarios del partido que más le causa simpatía a Javier Tello, que es el Verde. Que digo que no es un partido, Por insisto, eso. cada vez Pero que lo dices. es al negocio llamado Verde, que ahora son muy amiguitos, son aliados de Morena. A ver. ¿Hay o eran no hay? idénticos ¿Hay o no hay en los Exacto, programas? del PRI Es que y de antes eran Afán. idénticos al PRI. Bueno, por eso. o sea, ¿Hay o no hay en los programas? sí, Son un sí. negocio, se van Son un adaptando. negocio, claro. Sí. En los programas del presidente López Obrador, ¿hay o no hay un alto componente de compra de voto? Bueno, pues es que sí. Pues que arreglen eso. Javier. Que regulen los programas. Justo No, pues ese no era los mi van a punto. regular, Justo pues, ese ¿qué era van a mi punto. Ese es regularlos? un programa Al revés. electoral que funciona todos y cada uno de los días. O sea, ¿Sí? no funciona en época electoral. Oye, la oposición funciona no está todos y cada diciendo uno de nada los días. sobre eso de no.
No está diciendo nada la oposición. La Yo sí oposición oigo ruido murió. al respecto en medios. No Pero sé, de pues, programas sociales. O sea, imagínate el escándalo que se hubiera armado que el PRI, los cuadros priistas fueran los que estuvieran. Se va a armar, se va a armar. ¿Tú Se va a crees? armar, sí. Sí, Bueno, a ver, Javier. el ensayo más no exitoso, hasta ahorita. Es demasiado el ensayo más escandaloso. exitoso No hasta que ha ahorita. publicado Nexos sospecho que en años recientes es el de María Amparo Casar. De el los gran 23 benefactor. millones, sí. Entonces yo sí creo que sí hay ruido y se habla del tema y Sí. sí está en el ámbito electoral, que no sea una propuesta de Morena. Pues no nos debería de sorprender, obviamente. ¿no? Debería de ser una contrapropuesta de Supuesto. reforma de la oposición. Por supuesto. Pero creo que ahí está. No, yo coincido en que el dinero para mí es el tema central. Lo único que yo agregaría es que algunas de estas propuestas tienen que ver con eso, sobre todo el del financiamiento de los partidos. Otras no. Yo coincido con el tema de la austeridad. Para mí la austeridad, hombre, más allá de que hay que ser austero, creo que no es el mejor argumento para defender estos cambios. Yo creo que el mejor argumento tiene que ver con corrupción, el mejor argumento tiene que ver con el uso político y la intromisión de gobernadores. Hay varios argumentos que son los que siempre se han dado para reducir la operación del INE, para hacerlo, para centralizarlo, etcétera, etcétera. Pero mientras Morena y López Obrador no acepten una derrota electoral, tú puedes tener el sistema más caro y eficaz del mundo y no te sirve de nada. O sea, sí hay un tema también de lealtad de los jugadores con las reglas del juego, ¿no? Sí, pero yo insistiría, sin lugar a dudas, López Obrador tal vez ha sido más desleal que otros en ese tema en particular. Pero yo sí creo que el PAN, el PRI, el PRD, el Verde, todos, es medio escandaloso la manera en que se han comportado en este tema a lo largo de los años. Antes de que existiera Morena, teníamos serios problemas. No es algo que ocurre a partir de hace unas semanas. Sobre estos mismos temas, los temas que pone en la mesa Morena, es decir, son viejos debates. Se añade tal vez el momento muy particular de un gobierno que centraliza el poder, de un gobierno que arrasa en las elecciones y disminuye a la oposición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso también es un momento particular y no queremos legislar para este momento en particular. Un último comentario, Valeria. No, bueno, además no se nos olvida que vienen elecciones en 3 estados en el 2021. Exacto. Entonces, Sí. no es solo tener la Cámara y tener el Senado, o sea, es... No, los gobiernos locales. Queremos tener el país, ¿no? Y Así para es. tener el país, pues están preparando el 2021. Yo nada más agregaría que creo que en efecto tenemos un gran Instituto Nacional Electoral. Podrá ser caro, claro que es caro, por razones que todos conocemos, pero creo que es gente seria y profesional ahí adentro y que hay que escucharla, porque también de entrada veo descalificación. Podemos no estar de acuerdo con ellos, Sí, no significa sí. que hay que estar Que de acuerdo con ellos. quieren preservar sus privilegios. Es gente seria y siempre ha sido yo creo seria. A ver, oigamos bien lo que están diciendo. Sí. Lo que están diciendo es, queremos poner a los nuestros. Eso es lo que están diciendo. Los de Morena. No es Morena. Eso es lo que dice Pablo Gómez. Sí. Queremos poner a... Estos no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Los nuestros. Sí. Bueno, es un asalto a la institución. Eso es lo que es. Bueno, pues con esa conclusión nos vamos a hacer una pausa y regresamos a analizar la economía, cómo va y la reacción del presidente López Obrador. Regresamos en un momento más.